este tercer Congreso Manolo Barrón sobre ELA. Estamos muy contentos, muy ilusionados con estar hoy aquí en La Roda. Queríamos empezar agradeciendo a su alcalde todo el apoyo que nos ha dado para la organización. La verdad es que nos ha tratado muy bien y nos hace mucha ilusión venir aquí. Yo creo que es muy saludable, ¿no?, que los congresos salgan de las grandes ciudades, de los centros de investigación, las universidades y vengan a sitios como La Roda, donde hay una especial sensibilidad, una especial empatía por esta enfermedad. Y esta es un poco la idea de este congreso, ¿no? Un diálogo entre investigadores, pacientes, asociaciones. Y bueno, la verdad es que hemos preparado con mucha ilusión un programa que lo que busca es eso, el trasladar algunos de los avances que se están produciendo en esta enfermedad, bien líneas propias de la Fundación 100, investigadores extranjeros, investigadores de referencia nacional. La idea es presentar esto de una forma accesible a los pacientes, a los familiares y buscar zonas de interacción, ¿no? Mañana tendremos sesiones dedicadas específicamente a las asociaciones y ahí podremos profundizar en esta posibilidad de colaborar investigadores, familias, pacientes. Me gustaría también agradecer, bueno, por supuesto, a la Fundación Reina Sofía y a Su Majestad el apoyo a esta iniciativa desde el principio y, por supuesto, a los ponentes por estar aquí. Además, son unas fechas un poco complicadas porque ahora mismo está el Congreso Europeo de ELA que se va a desarrollar en Madrid, entonces algunos de los ponentes han tenido que hacer un esfuerzo extra por estar aquí. Me gustaría eso también agradecerlo y por nuestra parte nada más, desear que sea un congreso muy fructífero, que surjan muchas ideas, que surjan muchos proyectos de aquí y sin más le doy paso a Aitana Sogor, que es la investigadora principal de biomarcadores de 100 y bueno, y ella en su grupo está desarrollando algunos de los proyectos relacionados con la ELA que posteriormente veremos. Cuando quieras, Aitana. Creo que me tienen que activar el micrófono. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se me oye? Vale, bueno, buenos días a todos. De hecho, ahora mismo no voy a explicar yo tengo una charla esta tarde, pero voy a moderar la primera sesión del día. Entonces, bueno, vamos a escuchar las investigaciones y los proyectos de dos investigadores y vamos a tener sus charlas y luego habrá como unos 20 minutos para preguntas y debate en el que abriremos los micrófonos para que todos podáis preguntarles todas vuestras dudas. Entonces, nada, no me voy a extender, voy a presentar a Charo Ostapinzolas de la Universidad de Zaragoza y bueno, Charo nos va a hablar del RNA no codificante y bueno, pues nada, muchas gracias Charo y puedes empezar. A ver, sí, ya me han activado. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación 100, a la Fundación Reina Sofía, en particular a Pascual y María Ángeles. Y bueno, yo, según veo el título, digo, ya te has equivocado otra vez. He puesto el título un poco mal, ¿vale? El título debería de ser, y lo veremos al final de la charla, RNA no codificante en ELA, de los biomarcadores a la disfunción molecular y a dianas terapéuticas. Los que nos conocéis, Alberto y a mí, sabéis que llevamos trabajando más de 20 años en esta enfermedad. Yo soy veterinaria, trabajo en la Facultad de Veterinaria y desde el principio hemos trabajado en colaboración con Alberto porque somos un laboratorio muy translacional. Nosotros trabajamos con el modelito animal este que veis aquí. Bueno, es un ratón de la web, ¿eh? Uy, ya estoy peleándome yo con esto. Bueno, el ratón. Es un modelo de ELA que sobreexpresa la superóxido dismutasa humana mutada muchas veces. Eso hace que el ratón mimetice la enfermedad. Este animal tiene sus luces y sus sombras. ¿Cuál es una sombra muy importante? Que tiene una ventana de supervivencia muy elevada. Es decir, hay animalitos que fallecen a los 120 días y hay los que lo hacen a los 160. Esto cuando estamos probando terapias es un problema, lo que nos hace incrementar el número de animales con el problema con la comisión ética, ¿vale? Pero creímos ver una oportunidad en eso.
creímos ver una oportunidad, ya que esa ventana nos permitía no ver una foto fija de qué pasaba con determinados genes, determinadas células, sino ver cómo a lo largo de la enfermedad esos marcadores biológicos iban cambiando y poder correlacionar eso con la supervivencia. Es decir, ver si hay algo que se me incrementa, el animal vive más. Si hay algo que se decrementa, el animal vive más. ¿Vale? Evidentemente, mano a mano con el 12 de octubre, también con otros hospitales, que siempre estamos abiertos, e incluso con hospitales europeos. Llevamos, como os digo, mucho tiempo. Hemos hecho el mRNA, ¿vale? Los primeros arrays, fuimos uno de los laboratorios pioneros en empezar a mirar músculo, si no el primero, en España y seguramente en el mundo. Son datos los primeros del año 2003, y esto está validado ya en cohortes nacionales e internacionales con el marcador colágeno 19 como valor pronóstico y diagnóstico. Bueno, de apoyo al diagnóstico, porque evidentemente hasta que no tengamos un registro de presintomáticos son personas que ya están diagnosticadas. También hemos estudiado la inflamación, citoquinas. Las citoquinas no nos dieron buenos resultados. Las células madre, Alberto se acordará, cuando fuimos a buscarlas en pacientes no estaban. Bueno, que hemos estado, iba a decir enredando, que queda fatal, sino ampliando la gama a todos los biomarcadores que creíamos importantes. Pero ¿y ahora por qué mirar el RNA no codificante en ELA? ¿Por qué nos dio ese punto en el año 2018 o 2015? No me acuerdo muy bien. Fijaos, yo soy profesora de genética, tengo un problema. Yo ya en clase tengo miedo de decir cosas, porque digo una cosa y luego sale un paper que me dice que es mentira lo que acabo de decir. ¿Vale? Ese DNA basura que imagino que habréis oído es lo que llamábamos antes, no, es un DNA basura que no vale para nada, que es para recoger mutaciones. Pues no, ¿vale? No, el DNA codificante que da lugar a proteínas es un 1% del genoma. El 99% del otro es no codificante. Pero ojo, no codificante no quiere decir no funcional. Igual tienen unas funciones mucho más interesantes que el propio mRNA. Leí una vez un artículo de divulgación que ayer intenté buscar en internet, porque me gusta citar a los autores, que decía que el RNA mensajero, el que da lugar a las proteínas de los que está hecho nuestro cuerpo, serían los ladrillos. Y el RNA no codificante sería el que hace los planos. Hace los planos y podemos tener una casetita pequeña o un palacio. ¿Vale? Y en eso estamos. Este artículo me pareció gracioso por el título. ¿Codificante o no codificante? Esa es la cuestión. Los locus, que antes nosotros creíamos que nos dan una proteína y punto, pues no. Un locus en el genoma me puede dar RNA mensajero, me puede dar un RNA largo no codificante, circulares, antisentidos, etc. ¿Por qué mirar esto en ELA? Que es a lo que íbamos al principio. Fijaos, muchos genes clave que se han ido descubriendo a lo largo de los años, de estos últimos años, con el proyecto MINE y otra serie de proyectos, tienen una relación muy directa con el metabolismo del RNA. Además, la patología, ya todo el mundo sabe, bueno, creo que todo el mundo sabe, que no es solo motoneurona, hay más tejidos implicados. Glía, músculo, hay procesos supercomplejos, inflamación, la unión neuromuscular, etc. Los no codificantes permiten leer y modular redes completas y no solo genes aislados. No hay que ver solo qué pasa a nivel de RNA, hay que ver las capas, aunque sean muy complejos. Os mentiría si diría que controlo así lo de los RNA codificantes. No es verdad, porque cada vez cambia. ¿Vale? Lo que es cierto es que hay 3 subtipos. Es los que llamamos housekeeping o limpieza de casa del RNA, que ahí está el RNA ribosomal, reguladores cortos con los microRNA, reguladores largos, RNAs no codificantes, que tienen que ver con las proteínas de unión al DNA. ¿De qué voy a hablar hoy? Y espero darme prisa porque sé que voy
con el poco tiempo, de los que nosotros hemos estudiado, ¿vale? Que son los microRNAs, los long non-coding RNAs y los circulares. Esto lo paso. Bueno, los microRNAs fueron unos estudios que empezamos a realizar gracias a una financiación que nos dio la Asociación Americana de ELA, y son reguladores posttranscripcionales, son estables en biofluidos y son capaces de reflejar el daño celular. Este estudio, perdonad, fue realizado por Janet Toivonen, que es el doctor Toivonen es miembro de nuestro equipo, y, bueno, perdonad, que me voy. Lo que hicimos fue un array para dos músculos diferentes del animal, un EDL y el sóleo. ¿Por qué esos dos músculos? EDL es el músculo de fibras rápidas y sóleo es un músculo de fibras lentas. Y queríamos ver qué pasaba con este micro en unas y otras fibras. Fijaos que las rápidas son las que desaparecen antes en nuestro modelo animal y en la enfermedad. También terminal está muy incrementado. Estos resultados fueron testados en hembras viendo lo mismo. Un poquito más retrasada ese incremento, ese color verde significa el animal, el músculo de fibras rápidas del animal, ¿vale?, a lo largo de la enfermedad. Y por último, con ayuda del 12 de octubre, estudiamos estos micros en pacientes. Además del 206, también se detectó un incremento en el 106, pero la más robusta fue la del 206. Podría ser un potencial marcador para ver el estado neuromuscular, pero no hemos acabado, ¿vale? Actualmente Alberto y su equipo lo están validando en muestras más amplias, subtipos de ELA, enfermedades similares, porque es cierto que este micro se ha descubierto que también puede ser un biomarcador de Alzheimer. Eso no nos crea un problema, porque no las dos patologías son muy diferentes, ¿vale? Pero, bueno, estamos estudiando un poquito todavía. Los circulares RNA. Los RNA circulares son RNA cerrados y muy estables que son capaces de modular estos microRNAs y también proteínas, ¿vale? En este caso hicimos biopsias también, pero quiero centrarme en el estudio que realizamos, que he cogido el Graphical Abstract porque es más fácil de ver y más corto. Nosotros realizamos un estudio de secuenciación para ver en el animal, en la médula espinal, qué circulares estaban modificados, ¿vale? Qué circulares estaban incrementados en el enfermo frente al sano. También miramos en literatura qué circulares podrían estar relacionados con la patología. De eso seleccionamos 30 circulares que estaban potencialmente implicados en ELA. ¿De acuerdo? Eso lo testamos gracias a Alberto Rábano y el banco de muestras, que nos pasó unas muestras de tejido post-mortem, también en pacientes. Lo que nos chocó de estos resultados, que está ahí escrito, es que en la médula espinal de los animales modelos, estos RNAs circulares iban disminuyendo a medida que avanzaba la enfermedad. En el caso del músculo esquelético era lo contrario, ¿vale? El músculo esquelético aumentaba de los estadios iniciales al estadio terminal.
lo que estamos viendo es que hay una respuesta tisular distinta en un tejido y otro. ¿Qué quiere decir esto? Ojalá os lo pudiera decir. En eso estamos ahora, en saber qué pasa ahí, ¿vale? Lo único que nos parece que pueden ser unos marcadores que además, por eso quería cambiar el título de la charla, de biomarcadores, como veremos ahora, también nos puede hablar de mecanismos patológicos. Bueno, vimos esos tejidos afectados, vimos esos micros, podemos ver esto en sangre, podemos estudiar esto y correlacionarlo con la gravedad de la enfermedad en pacientes, con su progresión, etcétera. Como veréis, cogimos 40 candidatos y me vais a decir, si antes tenías 30, ahora teníais 40. Bueno, no os he dicho que esta tesis es una tesis de Leticia Moreno, que ella es muy cuadriculada, y cada vez que en bibliografía y literatura aparecía un circular nuevo, decía, vamos a testarlo también, casi no acabamos. Ahora va a leerla, ¿vale? El caso es que, bueno, no solo buscamos los alterados previamente, sino los que tenían relación con genes que están modulados en la enfermedad. 20 de estos 40 circulares fueron cuantificables en células sanguíneas. Aquí tendría que hablar casi más Alberto que yo. 15 estaban alterados en una o ambas visitas. Me gustaría llamar la atención, ya no doy con esto, en esos 3 circulares que tenemos ahí, ¿vale?, que son los que tienen cambios más estables. Los 2 primeros están incrementados y el segundo está decrementado frente a controles, ¿vale? Cuando hacemos, aquí estamos hablando de este biomarcador como apoyo al diagnóstico. El área bajo la curva, a ver cómo explico esto, es para saber su valor realmente diagnóstico, ¿vale? Bueno, con cualquiera de ellos, siempre el área bajo la curva era mayor de 0,7, cosa que es elevado, está bien. Cuando hacíamos paneles multivariantes, utilizando 7, llegábamos a un área similar al 1, que es decir, no hay error. Trasladar eso a clínica con 7 circulares era complicada, pero con solo 2 podemos llegar aproximadamente a un 0,87. No solo vimos en sangre de pacientes que eran diagnósticos, sino también pronósticos, que nos permitían saber, por favor, coged esto con alfileres, ¿vale? Estos cortes hay que volverlos a estudiar, esto es un corte, ¿vale? Tenemos que estudiar en mayor número, como hemos hecho con otros biomarcadores. Pero bueno, los resultados son preliminares y son buenos. Hay una serie de circulares, sobre todo el que he puesto en negrita, que se asocia con un estado peor funcional. Entonces, actualmente hay otros candidatos, estamos todavía cocinando esto, ¿no? Lo que parece que estamos viendo es que cuando vemos una expresión más baja de circulares a nivel sanguíneo, la situación clínica es peor y la progresión es más rápida. Pero vuelvo a repetir, coged con alfileres porque es un corte y tenemos que estudiarlo en más. Y de hecho, waiting, estamos esperando. Y vamos a por los últimos. ¿Voy bien de tiempo, Itana? En este caso no hemos testado en sangre todavía. Esto es lo que estamos últimamente haciendo. Esta es la tesis de Teresa López, que ha estudiado otros no codificantes, que son los non-coding, que son reguladores de la expresión génica, específicos de tejido y son capaces de reflejar el daño muscular. Bueno, esto os he mostrado para decir cuánto trabajamos. No, pensaba que se iba a ver mejor y la verdad es que se ve poco, ¿vale? Solo comentaos que hay una serie de non-coding. Esto es músculo de ratón, ni siquiera es sangre de pacientes, ¿vale? Entre los que destacan H19 y NIT, que pueden ser algún candidato de apoyo al diagnóstico, pero en estadios ya un poquito mayor, más avanzado, ¿no? No hemos visto realmente en estos los non-coding, así como los circulares sí, que puedan servir una utilidad como verdaderos apoyos al diagnóstico. Hay que estudiarlo en pacientes. Esto es solo en músculo de ratón. Lo que sí que vimos y nos gustó es que hay 2, los non-coding, el H19 y el MIAS, que sí que son capaces de correlacionar con la supervivencia. Quiero decir,
Un biomarcador puede ser un buen biomarcador diagnóstico, pero no pronóstico. Y al revés, un pronóstico puede ser bien de pronóstico, pero no de diagnóstico. Bueno, que me he liado. Seguimos esperando. Esto nos queda ahora pasarlo a muestras humanas. Bueno, esto es un resumen, ¿vale?, de los long non-coding. El H19, el MIAS como biomarcadores pronósticos y NIT. ¿Por qué pones ahora aquí NIT? Bueno, NIT, además de que sí que servía de apoyo al diagnóstico en estadios sintomáticos, tiene una cosa muy especial, y es que no es solamente un long non-coding alterado, es un componente estructural central de los paraspecles. Y dices, ¿y ahora, Charo, para qué nos cuentas esto? ¿Qué nombrajo es ese? ¿Vale? Y ahí viene el cambio en el título. NIT1 paraspecles de biomarcador a mecanismo. ¿Qué son los paraspecles? Fijaos, desde hace un tiempo, sobre todo las personas que están estudiando biofísica y biología estructural, nos están hablando de lo que llaman orgánulos sin membrana. Todos voy. Líquido, sólido y bueno, que a nosotros nos encantan. Bueno, a mí particularmente me parece que nos tienen muchas cosas que decir, ¿vale? Aquí están los paraspecles. Los paraspecles, voy volando porque si no Aitana me mata, tienen la curiosidad, bueno, de que NIT1, bueno, una isoforma de NIT1, que es la NIT1,2, crea un armazón y una serie de proteínas se unen para crear estos agregados. ¿Qué hacen estos agregados? Pues limpian, para que nos entendamos un poco, el RNA, organizan este RNA lo hago más pequeñito, a este le hago un splicing, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaos qué proteínas, además de esas que son las principales, hay. TDP43, FUS. Claro, hay una serie de proteínas y más que están descritas como mutación en ELA, ¿vale? No os voy a meter un rollo porque tengo 2 minutos y quiero acabar. Estamos estudiándolo, hemos visto que realmente hay un hiperensamblaje de paraspecles. Estos son estudios que demuestran que realmente están incrementados en los modelos animales. Esto es Este me gustaría, un minutito, ¿vale? No tenemos la cuantificación porque esto está recién sacado del horno, ¿vale? Pero parece que hay un incremento de esa proteína, pero además la encontramos en el citosol, que debería de estar solo en núcleo. Eso nos recuerda también otras cosas que pasan en la ELA, ¿vale? Pero lo que estoy hablando es especulación, yo no tengo datos para poder aseguraros que eso es así. Eso es lo que en el último proyecto vamos a ver. Bueno, lo que os comentaba, resumiendo para que nos enteremos, o sea, para que me exprese bien, NIT puede ser la pista, pero los paraspecles pueden ser la escena del crimen, ¿vale? Lo que esté fallando. Los paraspecles, los cuerpos de lo que sea, ¿vale? Alguno de estos orgánulos. Por eso os digo, del biomarcador al mecanismo y, ¿por qué no?, a opciones terapéuticas. Tenemos o queremos hacer estudios de RNA de interferencia o oligonucleótidos antisentido que en el modelo animal, que nos permitan silenciar estos genes y ver qué pasa, ¿vale? Ver qué pasa con otras estructuras, si todo se coloca en su sitio. Bueno, esos estudios están por hacer, ¿vale? Por supuesto, también nos tendremos que pensar cómo los vamos a hacer llegar a donde lo queremos llegar. Bueno, y ya está. 2 mensajes para llevar a casa. El primero, que el RNA codificante no es un ruido transcripcional. En ELA puede utilizarse como biomarcador de apoyo al diagnóstico y progresión y posiblemente, vamos a verlo, como punto de entrada terapéutico. Y un segundo mensaje, la alteración de los orgánulos sin membrana puede ser un mecanismo clave en ELA.
porque conecta el estrés celular, el metabolismo del RNA y la deslocalización de proteínas patológicas. Este es nuestro equipo en la Facultad de Veterinaria, nuestro equipo actual, pero bueno, nuestro equipo actual es doble, porque estamos mano a mano con el 12 de octubre con Alberto. Este es nuestro equipo, ¿vale? Este es muy equipo nuestro, sin ellos no podríamos hacer nada. Y muchísimas gracias, le comentaba a David, que hace ya unos cuantos años recibimos una donación de la asociación y seguimos agradeciéndolo, ¿de acuerdo? Y nada, Facebook es muy cotilla, no sé por qué, nos deben escuchar, me sacó de pronto esta foto que yo no la sabía y digo, se la voy a poner. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Bueno, ahora voy a dar paso a Alberto García Redondo del Hospital 12 de Octubre. Y bueno, pensad en las preguntas que lo vamos a tener tiempo para debatir un poco. Gracias. No hay forma de que funcione bien esto, ¿no? Yo no soy capaz. Bueno, da igual. Bueno, pues yo esta vez no vengo a hablaros de la investigación que hacemos de forma aislada o de forma en colaborativa con Charo, porque además, como estaba ya antes, pues lo ha introducido bastante bien los últimos proyectos que estamos llevando a cabo. Y sí, lo que sí quería es dejar claro cómo los registros de pacientes, tener datos sólidos, bien estructurados, compartidos entre diferentes hospitales y estructuras de investigación y sobre todo en el ámbito internacional, bien compartidos y que sean exactamente iguales y poder, bueno, que sean compatibles sobre todo, es fundamental para avanzar en la investigación en enfermedades poco frecuentes y, por supuesto, en la ELA. Es un poco esta idea, ¿no? Cómo la generación de registros nos va a llevar, creo, por fin ya, porque es un hecho, una realidad, a pegar un salto cualitativo en la investigación en estas enfermedades. Y gracias a CIBER, la gran estructura de CIBER que hay en nuestro país, de centros de investigación biomédica en red, dentro del CIBER-ER, que es el de enfermedades raras, crearon una estructura que se llama GenRare, en la que bueno, pues es un sistema informático bien estructurado, dependiente de la plataforma REDCap, en el que se incluyen registros de enfermedades genéticas de baja prevalencia, fundamentalmente, ¿no? Hay ya varios registros de diferentes enfermedades, la enfermedad de Pompe, algunas seguro que las conocéis, de amiloidosis, en fin, de varias enfermedades, de distrofia miotónica, y el último que se ha creado es gracias al apoyo de la Fundación Luzón, que, en fin, gracias a la Fundación Luzón han ocurrido muchas cosas en este país y ahora el empuje a la investigación es brutal y gracias al apoyo de la Fundación Luzón hemos empujado a que CIBER pudiera desarrollar un registro nacional de pacientes con ELA. Es un poco la idea, lo llamamos así, Spain ALS Registry, y os voy a hablar un poco de él. La idea de hacer un registro de este tipo, desde luego, es fomentar la investigación, o sea, que haya una investigación de calidad y común y compartida, insisto, como objetivo final entre todos los países del mundo, ¿no? Esto sería lo ideal. Pero los objetivos son muy variados, ¿no? Uno de ellos es saber cómo es la ELA en España, simplemente, ¿no? Una foto de la ELA real y de cómo es la imagen que podemos tener de esta enfermedad en todo el país y que además está dentro de la estrategia de enfermedades neurodegenerativas del Ministerio, con lo cual pues vamos a apoyar a que esto se cumpla. Por otro lado, entender cuál es la red de unidades clínicas y de asistencia real que hay de los pacientes en todo nuestro país. Cómo funciona, cuáles funcionan mejor, cuáles funcionan peor. Vamos a ir poniendo ejemplos de todo esto. Por supuesto, un repositorio de datos para un consorcio de investigación, porque, de nuevo, la Fundación Luzón está apoyando la existencia de una red de investigación nacional de todos los laboratorios y grupos de investigación que hacemos investigación en esta enfermedad. Y la idea es que en esta red haya colaboraciones entre diferentes grupos y que estas colaboraciones sean mucho más fáciles gracias al uso de este registro. Por un lado,
hacer investigación translacional, porque no solamente se van a incluir o se están incluyendo datos de pacientes, sino de todas las muestras que se van guardando en los diferentes biobancos o en las diferentes colecciones de muestras que hay en los hospitales, en los grupos de investigación, en todas partes. Y la idea es que tengamos acceso fácil a esas muestras cualquier otro grupo que desee realizar una investigación con ellas, pero también investigación clínica de calidad y poder desarrollar estudios multicéntricos de una forma mucho más sencilla, estudios comparativos, por supuesto, y la identificación de pacientes incluso para ensayos. Como los pacientes van a estar registrados dentro de este registro, si una industria farmacéutica desea desarrollar un ensayo clínico, será fácil identificar los pacientes que se encuentren en cualquier parte de nuestra geografía y puedan ser incluidos según las exigencias de reclutamiento en dicho ensayo clínico, ¿no? A la hora de desarrollar estudios multicéntricos, bueno, pues, ¿qué podemos, por ejemplo, ¿no? Os voy a poner varios ejemplos, ¿no? Analizar factores de riesgo asociados a la aparición de la enfermedad, conocemos algunos, pero tenemos que entender muchos más. Analizar factores asociados al retraso en el diagnóstico en la ELA y, sobre todo, diseñar estrategias para evitar ese retraso diagnóstico, de estrategias que pueden ser, al final, revertir en el ámbito político y desarrollar, bueno, pues por parte del Ministerio de Sanidad o de las diferentes consejerías, cómo intentar mitigar este retraso diagnóstico, analizar los factores relacionados con el pronóstico y la supervivencia de los pacientes y proponer estrategias para mejorarlo, cómo entender mejor la evolución de la enfermedad, qué personas van a evolucionar de una forma y qué personas van a evolucionar de otra y, por lo tanto, que es ahora mismo probablemente el foco más relevante y es uno de los grandes focos que vamos a desarrollar estos próximos días en el Congreso Europeo de ELA, en el ENCALS, en Madrid, es la estratificación de pacientes. Ahora mismo a todo el mundo en la ELA, a todo el mundo, me refiero a todo el planeta, le preocupa realmente entender cómo son los diferentes los diferentes grupos de pacientes, cómo cada paciente en realidad evoluciona de una forma distinta, y esto en esta sala es perfectamente conocido, ¿no? Entonces, conseguir que esos subgrupos de pacientes sean comprendidos mejor, agrupados de manera adecuada para desarrollar ensayos clínicos más específicos para ellos, ¿no? Como ha ocurrido con Tofersen. Incorporar, por supuesto, la perspectiva del paciente a su entorno. Ahora vamos a hablar de esto también. Y evaluar la eficacia de nuevos tratamientos en la vida real. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a estudios comparativos, pues podemos comparar, por ejemplo, las bases genéticas que hay en las distintas regiones de España, si hay una concentración de características genéticas en unas regiones más que en otras, identificar las mejores o peores prácticas que se realizan en el ámbito clínico, cuál es el retraso diagnóstico en cada región de España y por qué. Vamos a ver ejemplos de esto ahora. ¿Dónde viven más y mejor los pacientes y por qué? O, bueno, otro tipo de objetivos ya más generalistas, como podría ser facilitar el acceso a ensayos clínicos y nuevos tratamientos y acelerar la investigación translacional, que eso lo hemos comentado antes. La estructura de la base de datos es un poco esta. Como veis, es brutal y además con idea de que vaya aumentando y mejorando a lo largo del tiempo. Hacemos una revisión del registro cada 6 meses, intentando meter nuevas variables y modificaciones. Ahora mismo tiene más de 1000 variables en 43 formularios distintos. Parece algo enorme y que no se va a cumplimentar, pero la idea es que haya una serie de datos mínimos, que es lo que ponemos aquí como dato único, un poco una parte que son unos 40 datos por paciente mínimo, y a partir de ahí datos longitudinales y de todo tipo que favorecen estudios más específicos. Y si una persona en un laboratorio, por ejemplo, ahora mismo Silvia Corrochano en el Hospital Clínico de Madrid ha decidido desarrollar, bueno, lleva un tiempo intentando desarrollar estudios metabólicos en pacientes con ELA, ¿no? Eso es muy específico. En principio, esos datos no estaban incluidos en la base de datos. Bueno, pues los hemos incluido para que muchos otros grupos de España puedan compartir esos datos e incluirse en el proyecto de Silvia Corrochano. Es un poco la idea, ¿no?
Bueno, esto es un poco la estructura, que hay variables, simplemente deciros que hay variables de todo tipo, numéricas de todo tipo, pero todas estructuradas y todas perfectamente, o sea, no hay variables abiertas, de campos abiertos para luego poder hacer un estudio estadístico adecuado, ¿no? Y que la mayor parte de ellas, como veis, son de tipo longitudinal, es decir, se van siguiendo a lo largo de la evolución de los pacientes. Bueno, la vocación de esto nace como la idea, y sobre todo porque Paco Luzón desde el principio estuvo intentando empujarnos para desarrollar un registro nacional de pacientes, que a lo mejor os parece una cosa extraña, pero que sepáis y que sepamos todos aquí, que quede clarísimo, no hay ningún registro de ninguna enfermedad en ningún país del mundo. Esto es así. Así de triste, en una época en la que tenemos la inteligencia artificial al pie de nuestros teléfonos móviles, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues porque al final desarrollar un registro de pacientes es muy complejo y a veces, en algunos sitios, los registros de pacientes de enfermedades minoritarias sí que salen adelante porque son minoritarios y son relativamente más fáciles de sacar. Pero no hay registros de diabetes, o no hay registros de cáncer generalizados, o sea, de enfermedades realmente comunes. No existen. O sea, que es un milagro que esto salga adelante. Dicho esto, Paco Luzón desde el principio estaba intentando que hubiera un registro de pacientes de ELA para todo lo que hemos dicho, para saber cuál es la foto, para saber dónde hay pacientes, dónde no, para saber dónde se tratan mejor, qué es lo que hay que hacer con ellos, etc. Y bueno, pues hemos intentado desarrollarlo. Pero en estos últimos años, desde Irlanda, desde el laboratorio de Orla Hardiman en Dublín, han desarrollado este proyecto, Precision ALS, que la idea es lo mismo, hacer un registro, pero en el ámbito europeo. En este registro ya hay 40.000 datos de 40.000 pacientes. Entonces, la idea es que el registro que hemos hecho en España, nuestro ALS Spain Registry, sea perfectamente compatible con este otro para que podamos compartir los datos en toda Europa. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco la estructura del proyecto, que es similar, con datos de pacientes y datos socioeconómicos, como voy a hablar ahora, porque esto a mí me parece ya como ¿no? la joya de la corona. O sea, no solamente pretendemos hacer un registro, sino que además hemos generado grupos de trabajo de interés en nuestro país que tratan de, por un lado, desarrollar proyectos de investigación en epidemiología y factores de riesgo, por supuesto en genética, por supuesto en el desarrollo de biomarcadores, el que ha hablado de metabolismo, de Silvia Corrochano, por supuesto el desarrollo de nuevos tratamientos, la parte cognitiva y la influencia de, de las alteraciones relacionadas con la demencia frontotemporal en la ELA, pero muy importante es el de pacientes y cuidadores. Ese es el que está desarrollándose ahora, de nuevo gracias a la Fundación Luzón, que ha desarrollado un proyecto para ello, y desde el Hospital La Paz, el Carlos III, el grupo del Carlos III, el antiguo del doctor Mora, que ahora lo lleva Javier Mastías, y liderado por Yolanda, que es la gestora de casos, están desarrollando una aplicación para que los propios pacientes incluyan sus datos personales, los datos que llamamos sociodemográficos, económicos, etcétera, que pueden influir también en el desarrollo de la enfermedad y en cómo vive una persona con ELA. ¿De acuerdo? O sea, no solamente estamos hablando de datos científicos y de datos clínicos, sino también los propios datos de los pacientes. Otro grupo de trabajo de inteligencia artificial, evidentemente, por cómo se está desarrollando este campo, es muy importante, y probablemente ahora mismo toda la sociedad científica está centrada en el conocimiento de los portadores presintomáticos. ¿Qué es esto? Sabemos que la ELA no es genética, sabemos que la ELA en general no ocurre por causas hereditarias, pero sí que hay un 10, 15, bueno, en fin, un pequeño porcentaje de pacientes que en donde en su familia conocen otras personas o han conocido otras personas con esta enfermedad, ¿no? A esto lo llamamos en la genética, la hereditaria. Hay 4 genes fundamentalmente relacionados con este tipo de ELA. Bueno, hay 50, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo en España hay un quinto muy relevante. Que me quedan 5 minutos. Pensaba que me decías 5 genes. Fenomenal. Bueno, pues la idea es que en estas familias el padre, la madre puede tener ELA, el abuelo, pero de repente nace gente que a lo mejor desarrolla la enfermedad en el futuro, ¿no? ¿Sí? ¿Entendemos la idea? Si estudiamos a estas personas que se llaman
portadores asintomáticos o presintomáticos, porque portan la mutación y supuestamente o no en el futuro van a desarrollar la enfermedad, cómo evolucionan, qué características tienen, en qué momento empiezan a desarrollar síntomas, cómo se desarrollan, cómo evolucionan, cómo se potencian sus biomarcadores a lo largo de su vida cogiendo muestras de la enfermedad antes de que la tengan. Esto nos va a dar muchísima información. Entonces, ahora mismo toda la comunidad de la ELA, del mundo, cuando hablo de eso es del mundo, es decir, tenemos una sesión de un día entero esta semana en Madrid, en CALS, está estudiando este tipo de gente. De hecho, hay un trabajo, un ensayo clínico de Biogen que se llama Atlas, en el que están probando tofersen, el propio fármaco que ahora mismo está aprobado para pacientes con mutaciones en el gen SOD1 en portadores presintomáticos, en familiares jóvenes de esas familias que tienen la mutación y lo están tomando igual, o sea, lo están recibiendo por vía intratecal igual que los pacientes, sus pacientes familiares, y se está observando si la enfermedad se retrasa o no llegan a desarrollarla en ningún momento de su vida. Bueno, y un poco resumen, os voy a dar algunos datos del análisis que podemos hacer hasta ahora de cómo hemos desarrollado este registro. Como veis, ya hay más de 3.000 pacientes incluidos en nuestro país. Aproximadamente 1.000 y pico son actuales, es decir, pacientes que se encuentran seguidos por las unidades de ELA. Hay 52 hospitales involucrados, 125 investigadores y 14 comunidades autónomas ya implicadas. Este salto del final que se observa, que hay 2 escalones, se debe a que hay una serie de unidades de ELA, de grupos de investigación, como es la del clínico, la del clínico y la de Belviche. En Barcelona, Mónica Povedano y Juan Francisco Vázquez Costa son sus neurólogos de referencia, que, claro, llevan mucho tiempo investigando la enfermedad, entonces tienen registros antiguos y han volcado todos esos datos en este registro para que los compartamos, ¿no? Que esos son saltos como de 1.000 y otros 1.000. Pues eso, Belviche, La Fe, y ahora lo estamos haciendo nosotros desde el 12 de octubre. Bueno, pacientes por comunidades autónomas, tenemos aquí un poco de perfil, vamos a pasarlo rápido, pero nos empieza a dar datos, los resultados que tenemos, nada concluyente, pero desde luego empezamos a tener datos. Todo este estudio lo lleva adelante Alejandro Caravaca, que es neurólogo del Hospital de Belviche y que es nuestro personal de referencia en este registro y que va a ser quien lo explote de cara al futuro de manera continuada, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, según el fenotipo, si es ELA, atrofia muscular progresiva o esclerosis lateral primaria, tenemos aquí los porcentajes que hay, o según si es una ELA esporádica o familiar, entendiendo por familiar la que es supuestamente hereditaria, la distribución por sexos, el lugar de inicio, si es una ELA espinal, vulvar, generalizada o respiratoria. El estado del King's, que es la escala del King's College, que va de 1 a 4, y los diferentes pacientes cómo están distribuidos, los que tienen gastrotraqueostomía o no, o ventilación mecánica invasiva, ¿no? Con un 33% de pacientes. Vemos el retraso diagnóstico medio, como vemos es algo mayor de 11 meses, y la distribución de la edad de inicio, que está por encima de los 60 años. Y aquí está una curva en la que observamos cómo la supervivencia, el número de pacientes en realidad es lo que nos da esta gráfica, del número de personas que sobreviven un número de años, ¿no? 0, 2, tal, y por encima de 10 vemos que en general pues es menor al 15% de pacientes. La predicción de la escala funcional según el fenotipo, ELA, atrofia muscular progresiva o esclerosis lateral primaria. Vemos que en estos 2 últimos casos, en el atrofia muscular progresiva y esclerosis lateral primaria, la progresión es mucho menor y que la supervivencia también es mucho mayor en esos 2 casos. O podemos estudiar si la ELA es espinal, vulvar, respiratoria o generalizada, cómo va a evolucionar su escala funcional o cómo supervivencia, que vemos que en el caso de la generalizada o de la espinal es mucho mayor. Todo esto a lo mejor se sabe de otros estudios previos, pero también la idea de que desde el punto de vista estadístico lo podamos volver a entender y
cumplimentar y desarrollar en la geografía española por primera vez, pues está realmente bien. Y además lo podemos hacer por comunidades autónomas y ver si hay diferencias, ¿no? Que eso va a ser interesante. Alguna gráfica os voy a poner. Bueno, estos son variables que están relacionadas, por ejemplo, en este caso, con el fallecimiento, ¿no? Algunas variables que hacen que la persona fallezca antes o más tarde. Por ejemplo, el fenotipo de esclerosis lateral primaria o de atrofia muscular progresiva, como decíamos, dan lugar a mayor supervivencia, o el fenotipo vulvar o respiratorio o que alguien porte la expansión en el gen C9orf72, pues dan lugar a una menor supervivencia. Lo mismo, ¿no?, con el fenotipo vulvar, respiratorio generalizado, pero además con una relación de diferencia de 3 años desde el momento de diagnóstico. Bueno, características que podemos seguir estudiando, como por ejemplo el ECAS. El ECAS es un formulario, que se utiliza para el estudio cognitivo de los pacientes, para entender cómo evoluciona su estudio cognitivo. La es de Edimburgo, porque lo desarrolló el grupo de Sharon Abrams allí en Edimburgo, y vemos el porcentaje de pacientes que tenemos con afectación cognitiva total, o con una ELA específica o con no específica, como atrofia muscular progresiva y esclerosis lateral primaria, ¿no? Bueno, un poco también esta idea del cognitivo. Y esto lo podemos además observar por comunidades autónomas, lo cual nos dice en qué comunidades autónomas se está realizando de una forma más en profundidad el seguimiento de los pacientes desde el punto de vista cognitivo y en cuáles no, ¿no? Y a lo mejor hay que hacer intervenciones, como hemos dicho antes, políticas. Cómo se evoluciona el ECAS con diferentes características de la enfermedad, o podemos estudiar algunos tratamientos que ya existen, como Riluzol o Tofersen, ¿no? Y en el caso de Riluzol, algunas características que nos dicen que es mejor utilizar Riluzol, ¿dónde? En pacientes que tienen inicio vulvar, en pacientes en los que la variación de la escala funcional es muy rápida, y en cambio en pacientes con esclerosis lateral primaria o con pacientes con atrofia muscular progresiva, pues parece que tampoco tiene tanto sentido utilizar este fármaco, ¿no? Nos enseña a cómo poder hacer las cosas mejor. Bueno, estos también son características similares. Y en el caso de Tofersen, que es un estudio que estamos intentando desarrollar de manera profunda en todos los pacientes que tomen Tofersen en la geografía española, se están introduciendo los datos ya en este registro. Vemos cómo los pacientes que son tratados evolucionan de una forma mucho más lenta, incluso en algunos casos se para la enfermedad. Algunas características clínicas, como la variación de la escala funcional más rápida, hace que sea mucho más relevante el tratamiento con Tofersen, o cómo evolucionan la escala funcional en los pacientes tratados y los que no están tratados, ¿no? Y como decía, podemos ver diferencias entre comunidades autónomas que nos lleva a entender cómo se trata a los pacientes de forma distinta. Bueno, en algunas características no, pero por ejemplo, en este caso sí. ¿Dónde se hacen estudios genéticos o dónde no se hacen estudios genéticos, ¿no? Y esto hay que mejorarlo y cumplimentarlo en aquellas comunidades autónomas donde no ocurre. ¿Dónde se da Riluzol a todos los pacientes y dónde no se da Riluzol a todos los pacientes? Pues esto también hay que ver por qué y mejorarlo en su caso. O entender cómo desde el momento de diagnóstico se da Tofersen, ¿no? Y vemos que en algunas comunidades autónomas se tarda mucho tiempo en dar Tofersen a día de hoy, en otras muy poco tiempo, como en Valencia. Bueno, pues esto hay que mejorarlo, por supuesto. Pacientes que son tratados con ventilación no invasiva por diferentes comunidades autónomas, lo cual nos dice que en esas comunidades autónomas hay un mejor tratamiento neumológico que habrá que mejorar en otras para que todos los pacientes sean iguales. O la supervivencia por comunidad autónoma, ¿no? Como un paciente que viva en un sitio pues va a vivir mejor que si vive en otro sitio. Y esto también es muy relevante desde el punto de vista político. Bueno, también características como parece que hay algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, en donde parece que los pacientes fallecen antes, y en Asturias o Madrid parece que pues es un factor mejor, ¿no? Bueno, pues todo esto, dentro de que no podemos ahora mismo extrapolar todos estos datos ya de manera absoluta, son datos que nos va a ir dando este registro y que va a mejorar la investigación de cara al futuro. Y bueno, espero no haberme retrasado demasiado.
Muchas gracias, Alberto. Sí, podéis pasar. Bueno, tenemos que parar en 5 minutos, pero tenemos 5 minutos para preguntas, así que, bueno, aprovechad que tenemos a los ponentes aquí. Hay 2 micrófonos. Muchas gracias a los dos. Una pregunta rápida para Charo. En los marcadores de RNA de progresión, ¿has comprobado si aportan algo más del NFL, que es ahora mismo el gold estándar que se usa en la clínica y los ensayos clínicos? ¿Tú crees que podría aportar algo más en los neurofilamentos? Sí. Habría que testarlo. Yo creo que el problema es que el detectar neurofilamentos es relativamente sencillo con una serie de kits que son muy fáciles de usar en clínica. Meternos a hacer una real time es lo que está complicando la cosa. Yo creo que podrían aportar, sí, porque los neurofilamentos además ya sabes que son también muy inespecíficos, no solamente para la ELA. Yo creo que sí. Sí, mi pregunta es si a los neurofilamentos que ya están establecidos, sí, los nuevos marcadores que tú propones podrían añadir alguna información extra clínica para seguir los pacientes o ser un marcador para ensayos clínicos. Yo creo que sí, sí, vamos, no sé lo que pensarás tú, Alberto, pero a mí me parece que sí que apoyan. Es parte del nuevo proyecto que estamos desarrollando, ¿no? Una comparativa entre neurofilamentos y algún otro biomarcador que ya hay relativamente establecido y los ARNs no codificantes, y también hasta qué punto añade una mejoría en su utilización en conjunto, no sé si es una sinergia o no. El problema que yo veo con estos, y eso hay que solucionarlo con biosensores, es cómo hacerlo en clínica fácil. Porque por lo que sea los marcadores de RNA en clínica no acaban de llegar. No sé si es un problema de patentes, si es un problema, no sé qué problema es. Bueno, la propia estabilidad del ARN. De la estabilidad, algo. Tenemos que facilitar eso para que llegue a la clínica. Pero yo creo que sí, claro, hay que demostrarlo. Gracias. Hola, yo tengo una pregunta una pregunta o una sugerencia, depende de cómo va la cosa. A mí me parece fantástico esto del registro a nivel español y la pregunta es si hay una cuantificación de la calidad epidemiológica del registro, en el sentido de que la mayoría, yo creo, de los objetivos del registro no necesitan un rigor epidemiológico, entonces esto no es necesariamente relevante para la mayoría de las cosas que has dicho, pero algunas sí. Entonces quería saber, cómo es en un momento, una fase donde se está desarrollando este registro, cómo está la intención de tener una completitud epidemiológica o al menos una estimación de la característica epidemiológica del registro, que para determinado tipo de pregunta puede ser importante y puede dar valor al registro mismo. Bueno, os he hablado de Alejandro Caravaca un poco por encima, pero no es que sea importante, es que es la base del registro. No, quiere decir, no hay ningún planteamiento si la calidad epidemiológica es relativamente pobre, de ninguna manera. Entonces, precisamente Alejandro Caravaca, quien está haciendo todo el curetaje y todo el desarrollo de las características y la calidad epidemiológica del registro de manera continuada. A partir de ahora ya está, esperemos que contratado de forma estable para ello, y el primer estudio que ha hecho es esto, precisamente, para entender con los primeros datos que tenemos qué características tiene, ¿no? Pero no se hace ningún estudio sin haber hecho, evidentemente, porque no vale con que la gente meta datos. No tiene ningún sentido hacer un registro de este tipo sin centrarte fundamentalmente en la calidad del mismo, claro. Sí. ¿Tenemos una pregunta ahí? Sí. Mi pregunta es también para ti, Alberto. Primero, enhorabuena, porque la verdad que realizar un registro creo que es algo fantástico. ¿Estáis haciendo también registro de los pacientes del continuo, la DFT? ¿Y estáis evaluando también, aparte de lo más cognitivo, que sí que lo has dicho, también la parte más conductual? Bueno, claro, justo el ECAS es un estudio relativamente corto
que dura unos 20 minutos por paciente, que lo desarrolló Sharon Abrams en Edimburgo, por eso se llama y esto, si se pasa a los pacientes por neuropsicólogos, bueno, pues se puede hacer un seguimiento perfectamente en profundidad de las características cognitivas de los pacientes. Entonces, esto se incluye en el registro, pero es verdad, y esto es así, que el ECAS no se pasa en todas las unidades de la de España, ni de lejos. O sea, se pasa en 4. Y entonces, bueno, pues por ahora tenemos lo que tenemos. No tenemos contratados neuropsicólogos en todas partes, en las 50 unidades, ni de lejos, ni se van a tener probablemente nunca. Pero bueno, desde luego ya se empieza y he presentado los primeros datos de la parte cognitiva que podemos comentar. Gracias. Otra pregunta por aquí, ya la última, Sí. creo que tenemos que ir. Hola, no sé si me oís. Sí. Gracias a los dos, muy buenas las presentaciones. Mis dos preguntas cortas son para Alberto. La primera de ellas es la estructura de la base de datos es compleja, por lo que nos has enseñado. Realmente de los 3.000 y pico pacientes que dices que están registrados, ¿qué porcentaje, digamos, de completo está cada nivel de pacientes? Es la primera de las preguntas. Y la segunda es, he estado viendo que parte de la información que se captura es del paciente a nivel, digamos, personal o estado, digamos, de trabajo, etcétera, y de cuidadores. Desde las asociaciones podríamos acceder a esa información, solo a esa parte, evidentemente, el resto no deberíamos de poder, pero a esa parte se podría acceder. Bueno, la primera parte, que es el grado de cumplimentación que hay de todos los pacientes, es el 100%. Pero entendamos qué es esto. O sea, no puede haber datos registrados de una persona si no está el core mínimo, ¿no? Que hemos definido que son 40 variables. Esto es, claro, de ahí a las 1.000 y pico, ya cada uno registra lo que tiene, lo que puede, el tiempo que tenga cada unidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y si quieres participar en una investigación concreta, sabes que además de esas 40, tienes que registrar esas otras 100 que son fundamentales para esa investigación. O sea que depende de lo que llamemos cumplimentar, ¿no? Pero desde luego el core mínimo, el 100%, porque si no, no puede estar el paciente dentro del registro. Y la segunda parte faltaría más. Bueno, claro, o sea, la idea es que las asociaciones, que CONELA, que cualquier asociación ayude en la complementación, en la mejora del registro, sobre todo por parte de los pacientes. Esta parte se está desarrollando ahora mismo, ¿no? Porque ha salido el último proyecto y CIBER lo tiene que aprobar, en fin, van a contratar a una persona en La Paz para el desarrollo de esta parte. Y en el momento que esté, pues adelante. Además va a haber una aplicación que los pacientes vais a poder tener en casa o en el ordenador o yo qué sé, la idea es que sea en el móvil, para poder ir metiendo los datos de manera continuada. Pero en el momento que esté eso, o sea, os enteráis todas las asociaciones los primeros, claro, por supuesto. Vale, tenemos una última pregunta. Muchas gracias, Alberto, por este trabajo tan importante. Ya sabes lo que te voy a preguntar. A ver, a mí me parece que este registro está genial, pero que estamos llegando tarde. Habría que recoger de una manera sistemática el historial clínico, igual que se recoge, pero bien hecho. Hay ya herramientas. Hay una empresa, por ejemplo, se llama Dilemma Solutions, que hace precisamente eso. Si tú recoges la información sistemática de todas las personas, tengan ELA o no, luego vas a tener de primera mano, en el momento que ocurren los eventos, esa información de una manera mucho más veraz. Si a mí me preguntas qué hice ayer, ni siquiera me acuerdo. Imagínate para preguntarme qué hice hace 20 años. Entonces, ¿dónde viví hace 20 años o cómo estaba hace 20 años? Entonces, yo creo que tenemos que ir a la raíz del problema y hacerlo, recoger toda esta información para todas y cada una de las personas de una manera sistemática. Y esto nada tiene que ver con la ley de protección de datos, porque esta información se está recogiendo ya. Lo que pasa es que se está recogiendo más de una manera muy desordenada. Cada doctor, pues eso, hace lo que le viene en gana. Gracias. ¿Qué te digo? O sea, quiere decir que ya lo hemos hablado varias veces, que sí, o sea, debería ser así, pero ¿por qué no ocurre en ninguna parte del mundo, David?
porque no ha ocurrido en ningún sitio, porque no existe ningún registro de ninguna enfermedad. Porque por las leyes de protección de datos de todos los países, incluso países como Suecia, que tiene una ley de protección de datos mucho más ligera y que todos los datos de todas las personas están compartidos y es parte de la constitución del país, ni siquiera tienen buenos registros de enfermedades en Suecia. O sea, que ¿por qué? Y tenemos la capacidad informática para desarrollarlo bien. No, nada tiene que ver con la ley de protección de datos porque la información se recoge, simplemente no se hace de una manera sistemática. Esto pasa porque estamos dominados por una sociedad de bípedos normaloides, nada más. O sea, es así. Si fuéramos educados con una educación inclusiva en la cual estaríamos compartiendo el tiempo con la diversidad, esto sería automático y nos vendría de una manera natural a todos. Totalmente Educación inclusiva, esa es la raíz de nuestro problema. Ahí. Bueno, esperemos avanzar en ese camino y que al final se consiga, ¿no? Pero desde luego ahora mismo la única, es que esto lo hemos hablado varias veces, la única forma que tenemos es poder desarrollar un sistema de este tipo. Y además, también te lo he contado, los impedimentos de tipo legal que hay para desarrollar esto, no os podéis ni imaginar hasta qué nivel. O sea, que es como andar contra marea constantemente y es una desgracia. O sea, es una desgracia porque es que desarrollar una investigación así es que te desgasta, pero no sabéis hasta qué nivel. Cuando nosotros firmamos lo que firmamos para participar, ni siquiera nos estamos enterando de lo que firmamos. No, ya lo sé. ¿Qué quiero decir? Como que cuando abres nos una aplicación. engañan, vamos, nos claro. engañan abiertamente. Creo que igual que se nos engaña a nosotros, se puede engañar al mundo para recoger de una manera sistemática y anónima toda esa información. O sea, sí, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes. Un aplauso. Y a la moderadora también, Y ahora pasamos al café, ¿no? ¿Dónde es? ¿Fuera? Ah, y a los postes también. Tenemos ahora los postes que están en... Vale, bueno, pues el café que estará aquí fuera y también es, creo que también es el tiempo para ver los pósters si quieren. Ah, vale. Pues al café todos, ya está.